vamos a iniciar con un tema maravilloso. Y yo sé que de pronto ya en la publicidad que me permití compartir en los grupos, sabemos que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la casa espírita como recinto para aprender y enseñar. Nosotros nos encontramos hoy, en esta noche, cuando asistimos acá al centro espírita por alguna razón. Y acá al lado izquierdo de la diapositiva, perdón, al lado derecho, me permití colocar el logo de nuestro centro espírita, ¿verdad? Hay 3 palabras, ahí las coloqué, no les puedo preguntar qué significan, pero sí saben qué significan, ¿no? Las palabras que identifican nuestro centro espírita de amor. ¿Cuáles son? Misión, trabajo y amor. Esas son 3 palabras que nos definen a nosotros, aquellos que estamos acá reunidos como centro espírita. Y hoy vamos a analizar desde varios puntos de vista, espiritual, físico, por qué es importante que estemos acá, por qué es importante que asistamos a la casa espírita, qué significa la casa espírita, a qué hace referencia, cuál es la trascendencia del centro espírita. Y si bien todos vivimos acá una situación de pandemia años atrás y estábamos en la presencialidad, nos costó un poco adecuarnos a la virtualidad, ¿verdad? Como en todo, en el trabajo, en el estudio. Y cuando tuvimos que estar en esa parte virtual, en el centro espírita, extrañábamos el encontrarnos, el escucharnos, el vernos, pero pudimos sobrellevar la situación de la mejor manera y estuvimos pues en el tiempo que fue necesario de esa manera virtual. Y ahora pues estamos retomando a esa parte presencial y sabemos que nos sentimos acogidos, que nos sentimos mejor cuando venimos y asistimos al centro o a la casa espírita. Hoy vamos a reflexionar de qué manera el asistir, el pertenecer, el sentirnos vinculados, porque más que el centro espírita, la parte física somos nosotros los que estamos aquí, de qué manera podemos aprender y enseñar. ¿Por qué? Primero, reconocer que nos encontramos en un momento de nuestro planeta, que es un planeta de expiación y pruebas, en un momento de pruebas, en un momento de dificultad, y sabemos, y lo hemos dicho, lo hemos analizado, que vivimos situaciones difíciles, situaciones de violencia, de dolor, de sufrimiento, que gracias a Dios estamos acá simpatizando, conociendo la doctrina, otros la han estudiado mucho más, otros la estamos y seguimos estudiando porque sabemos que debe ser así. Nos permite entender que hay un consuelo y que hay una razón por la cual nuestro planeta atraviesa por esa situación de expiación y prueba, ¿verdad? Y estamos en ese cambio, en esa transformación. Por eso vivimos situaciones difíciles que a veces no logramos entender, pero que el consuelo de la doctrina nos permite comprender, enfrentarlas y saberlas sobrellevar. Porque hoy en día los seres humanos, nosotros, nuestros familiares, los que nos encontramos aquí, muchas veces nos sentimos a veces confundidos frente a las situaciones que debemos, frente a las decisiones que debemos tomar. Nos sentimos confundidos en el momento de vivir pruebas. Decimos, bueno, ¿por qué estoy pasando por esa situación tan compleja? Si yo he tratado, si yo trato de ser una buena persona, trato de comportarme bien en mi familia, y a veces cuando nos damos cuenta y reconocemos que Dios en su infinita bondad y sabiduría nos ha regalado ese libre albedrío, no sabemos qué decisión tomar o de qué manera actuar frente a alguna situación. Y eso nos pasa porque necesariamente es importante encontrar el sentido a nuestra vida. Es importante encontrar y reconocer de qué manera nosotros en este momento de nuestra vida, de esta existencia, hemos podido reconocer e encontrar la doctrina espírita, ¿verdad? Nosotros hemos llegado por muchas razones al centro espírita, a veces por pruebas, a veces por coincidencia, a veces porque estábamos buscando una oportunidad de trabajo, como me pasó a mí que el centro espírita tenía una fundación y llegué a trabajar allí, conocí la doctrina. Bueno, cada uno de nosotros por alguna razón, y Dios ha permitido que lleguemos a reconocer esa doctrina, a entenderla y a estudiarla. Y es así como el espiritismo, como esa tercera revelación que nos regala Dios en su amor, que es esa revelación de consuelo, de luz, nos hace entender
que la doctrina, esa ciencia que trata del origen, la naturaleza, el destino de los espíritus y sus comunicaciones con los hombres, nos hace entender y caer en cuenta de la importancia que tiene para nosotros vivenciarla. Vivenciarla y reconocerla desde los tres aspectos que podemos estudiarla, ¿verdad? Que nos permite estudiarla desde el aspecto científico, filosófico y moral. Científico, porque la doctrina espírita nunca entra en guerra, en discordia con la ciencia. Siempre hay una explicación, hay unas leyes, ¿verdad? El aspecto filosófico, porque nos permite reconocer y entender de qué manera nosotros estamos acá ubicados en el mundo, qué queremos hacer más adelante, qué queremos en el porvenir, por qué vivimos de esta forma. Y el aspecto moral, que lógicamente es uno de los más importantes, pues todos son importantes, el aspecto moral que nos permite educarnos y formarnos para crecer y ser mejores cada día. Ser mejores en nuestro aspecto moral y nuestro aspecto intelectual. Porque desarrollamos, a veces nos preocupamos mucho por esa parte de la inteligencia, por aprender, por el conocimiento, pero dejamos a un lado ese desarrollo moral. Y ahí es donde entonces nosotros empezamos a reconocer, así como esa planta nace de ese madero, digámoslo así, nace, y es así como nosotros podemos entender que el espiritismo está en nuestra vida, en esta existencia con un objetivo. Y cada uno de nosotros debe reconocer y entender cuál es el objetivo de la doctrina en nuestra vida. Nadie, así nuestros espíritus, nuestros hermanos a veces nos regalen mensajes, así nosotros vengamos a escuchar conferencias, estudiemos. Si nosotros no interiorizamos y entendemos cuál es el objetivo de la doctrina espírita, lógicamente no lo vamos a interiorizar a cambiar. Nos dice el Anuario Espírita del 2018, el mayor objetivo del espiritismo es renovar al ser humano. Es decir, nosotros como seres individuales que estamos en constante cambio, que estamos sujetos a esa ley de evolución, necesitamos renovarnos. No podemos quedarnos así como estamos. Renovarnos en nuestro aspecto moral, en nuestro aspecto intelectual. Y nos dice, y mostrarnos la grandeza del amor que está vigente como base de la creación divina. Ahí nos habla de dos aspectos importantes. Primero, que la doctrina espírita reconoce como la fuerza, la energía vigente, el amor, ese sentimiento del cual Jesús nos habló. Y reconoce nuestro Padre Creador que nos ha permitido tener ese consolador. Sabemos también que el espiritismo llegó a prestar ese auxilio en el proceso de transformación moral de la humanidad. ¿Por qué sabemos y reconocemos que necesitamos tener esa transformación moral? Porque basta solamente con mirar cómo se encuentra el mundo, cómo se encuentran las situaciones que vivimos a diario en nuestra vida, cómo se encuentran las noticias cuando las leemos, qué situaciones de intolerancia, de falta de perdón, de falta de caridad. Por eso la doctrina en su consuelo nos permite entender que es ese auxilio que necesitamos, esa herramienta, esa forma de vida que requerimos para cambiar y lograr esa transformación moral. Porque así nos dice, transformación moral de la humanidad, pero sabemos que esa transformación empieza ¿por quiénes? Por nosotros mismos, nosotros los que estamos acá sentados. No podemos esperar a que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo cambie o se transforme, sino nosotros mismos. La doctrina espírita permite efectivamente y logra y tiene como objetivo principal esa transformación de un hombre de bien, que más adelante lo vamos a profundizar. Un hombre de bien que aporte a la sociedad, en el consolar, que eso es muy importante, el consuelo que nos brinda, y en el dar al hombre esa oportunidad de entender esa fe sólida y razonada que requerimos y que requiere nuestro mundo. Porque a veces, y sabemos que a través del tiempo, se han desarrollado muchas guerras, discordias, divisiones, a raíz de ver a Dios con una fe no razonada. Y entonces, el objetivo principal, o el mayor, o el que podemos profundizar en este momento, es en el que me hacía referencia, que es al formar hombres de bien que permitan contribuir a la sociedad,
Y lo encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, en ese capítulo 17, cuando nos dice: el verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando tenemos esa capacidad de ser justos, de amar, de aplicar la caridad como Jesús nos enseñó, seremos mujeres y hombres de bien. Sabemos que logramos y estamos trabajando en ese desarrollo moral. Hay unas leyes que Dios nos ha permitido conocer, que nos explica muy bien en la codificación espírita, en los diferentes textos, donde podemos entender de qué manera nosotros podemos aplicar a nuestra vida esa ley de adoración, esa ley de trabajo, de reproducción, de conservación, de destrucción, esa ley de sociedad, porque nos encontramos en una sociedad, esa ley de progreso, de igualdad, de libertad, y por último nos nombran esta ley de justicia, amor y caridad, en su mayor pureza. Y si miramos y analizamos lo que me he permitido compartir hasta acá, decimos: sí, eso lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído en muchas conferencias, lo hemos compartido y hemos reflexionado. ¿Por qué me permito hacer este preámbulo? Porque es importante que entendamos que la doctrina, con sus objetivos, este objetivo que es el de formarnos hombres y mujeres de bien, solo lo vamos a lograr a través del comprender esta frase maravillosa que nos dice: espíritas amados, he aquí el primer mandamiento, e instruidos, he aquí el segundo. Ahí nos habla de dos acciones supremamente importantes: el amor, de amarnos a nosotros, de desarrollar esa fraternidad, y el de instruirnos, de prepararnos, de estudiar, de estar alerta, de estar presente, de mantenernos en la oración y en la vigilancia. ¿Y de qué manera podemos desarrollar esas acciones? ¿De qué manera las podemos llevar a cabo, cumplirlas, entenderlas? En otro lugar no lo haríamos que no fuera la casa espírita. Hay muchas personas, y es totalmente respetable, que conocen la doctrina y con el tiempo se alejan, no vuelven. Vuelvo y digo, es totalmente respetable, porque por lo menos a mí me pasó unos años que estuve estudiando y trabajando, no pude asistir a las tareas por un tiempo, y decían: bueno, pero es que yo puedo leer, yo puedo practicar el bien, yo puedo ser una buena persona, no hay necesidad de que yo asista al centro espírita. Sabemos que la casa espírita, y aquí donde nos encontramos, nos permite desarrollar una serie de cualidades y tiene una función y un objetivo clave también. Esta frase que compartíamos anteriormente, que también la hemos escuchado muchas veces, el de amados e instruidos, nos permite entender de qué manera yo puedo desarrollar, conocer, comprender ese amor y esa instrucción en la casa espírita o en el centro espírita. ¿Por qué es tan importante el centro espírita? Nos dice: porque es la base sobre la cual el movimiento espírita se erige como resultado del esfuerzo humano en el estudio, práctica y divulgación de la doctrina de los espíritus. Es el fundamento del movimiento. Nosotros no podríamos estudiar, practicar y divulgar la doctrina si no tuviéramos este momento, este lugar, esta congregación que es el centro espírita. Vuelvo y digo, cuando hablamos del centro espírita no nos podemos referir solamente al aspecto físico, sino a nosotros los que estamos aquí. Y ya vamos a hablar lógicamente del plano espiritual también, que nos acompaña siempre. Nos dice Divaldo Pereira Franco, en un diálogo que él tuvo con sus trabajadores en Brasil, donde decía que la casa espírita es la célula madre de la nueva sociedad. Es decir, es lo que requiere hoy en día la sociedad por la cual nosotros estamos viviendo. Sabemos, y me permitía nombrar al principio, que el espiritismo es la tercera revelación, porque a través del tiempo y de la historia han habido revelaciones como Moisés, como Jesús, que fueron requeridas en el momento que se necesitaban. Hoy en día reconocemos la doctrina como ese consolador que lógicamente tiene vigentes esas leyes del cristianismo, esas leyes y ese amor que Jesús nos enseñó. Nos dice: una escuela que no solo instruye, sino que también educa. ¿Por qué necesitamos educarnos?
Para la evolución. Para evolucionar, ¿para qué más? Para prepararnos para ser buenos. Para prepararnos, ¿cierto? Necesitamos educarnos para entender de qué manera podemos encontrar ese amados y ese instruidos y aplicarlo con nuestro prójimo, que es lo que Jesús vino a enseñarnos hace tantos años y que todavía nos cuesta entender. Por eso esa palabra, educarnos, es fundamental poderla entender y comprender. Y aquí con estas palabras resaltadas, continúa nuestro hermano Divaldo Pereira diciéndonos: será escuela. No se nos van a olvidar estas 4 palabras: escuela, templo, hospital y hogar, donde las almas encarnadas, es decir, nosotros que estamos acá sentaditos, y desencarnadas, nuestros hermanos del plano espiritual, encontrarán directrices para una vida feliz. A través del tiempo, nosotros como seres humanos, y a todos nos ha pasado, estamos buscando encontrar esa felicidad. Y vea que la doctrina, el centro espírita, nos da esa oportunidad de reconocer y encontrar esas directrices para desarrollar esa felicidad. Pero no la felicidad material, ¿no?, como se entiende, sino esa felicidad espiritual de la cual Jesús y nuestros hermanos del plano espiritual nos han hablado. Y nos dice: y al mismo tiempo, el alimento para sobrevivir a los choques del mundo exterior. Miren esta última frase tan importante. Todos nosotros, todos los que estamos acá, hemos vivido o hemos tenido esos choques con el mundo. Hemos padecido situaciones de dolor, de sufrimiento, hemos perdido seres queridos, hemos tenido situaciones económicas difíciles, situaciones de enfermedad. Pero la doctrina nos permite encontrar ese consuelo en la comprensión del por qué debo pasar por esas situaciones, y nos permite sobrevivir. Porque hay personas que no sobreviven a esas pruebas. Hay personas, y sabemos de pronto en nuestra familia, familia cercana, nuestros amigos, compañeros de trabajo, que han desistido de esos choques y deciden acabar con su vida material, pensando precisamente que el terminar con su vida es lo que va a permitir sobrellevar o acabar con ese choque al mundo exterior. Y es ahí donde nosotros podemos entender de qué manera podemos educarnos a través de entender el centro espírita como esa escuela, como ese templo, como ese hospital y como ese hogar. Vamos a analizar esas 4 palabritas que me permití resaltar. ¿Cuál era la primera? Templo. Escuela. 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 Estamos concentrados. No me queden así como escuela, ¿cierto? Y todos hemos ido alguna vez a la escuela, ¿cierto? Cuando éramos pequeños, ahorita pues de pronto más grandes. Hemos asistido a una escuela y la escuela tiene un objetivo que es formar en alguna disciplina, en algún aspecto. Cuando hablamos del centro espírita o la casa espírita como escuela, estamos hablando de fortalecer esa formación espiritual y esa formación moral de nosotros como seres espirituales que somos. En esa escuela, y lo vamos a analizar más adelante, se desarrollan actividades de estudio y trabajo para la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante reconocer, como nos lo dijo nuestro hermano Allan Kardec, que la educación, más que esa parte instructiva, es el arte de formar ese carácter que necesitamos hoy en día para encontrar esa revolución, esa transformación que necesita nuestra sociedad. El de crear esos hábitos. Nosotros tenemos hábitos en nuestra vida, unos buenos, unos no tan buenos, pero lo importante es entender que ese conjunto de hábitos adquiridos nos va a permitir desarrollar y formarnos adecuadamente en el aspecto espiritual y moral. Díganme si antes de conocer la doctrina, nosotros nunca pensamos que nos podíamos educar espiritualmente. Nunca se nos pasó por la mente, jamás, o por lo menos a mí no. Porque teníamos otra concepción, independientemente de la iglesia, o la religión que asistíamos o que seguíamos. La doctrina nos permite comprender que es importante y que es fundamental para nuestro crecimiento esa formación espiritual y moral.
es el de superar esas tendencias, porque en otros lugares, en otras iglesias, nos prohíben cosas, ¿cierto? Y son totalmente respetables. Pero a veces uno quiere saber por qué me prohíben esto, por qué no debo hacer esto. Y no es llevar la contraria, sino es entender qué pasa si yo consumo, qué pasa si no perdono, qué pasa si el orgullo se apropia de mi vida, qué puede suceder más adelante. Y es ahí donde podemos analizar y entender cómo vemos la casa espírita como esa escuela en nuestra vida, no para los demás. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros venimos al centro espírita, primero nos analizamos y estudiamos nosotros mismos. No nos preocupamos por los demás, nos preocupamos por los demás en el sentido de la fraternidad, pero no estar pendiente porque ahí estaríamos faltando a la indulgencia. Segunda palabrita, ¿cuál era? Templo. Muy bien. Templo. Ese templo que nos permite entender no es el lugar con ritos, con ciertas normas que a veces deben ser una secuencia de pasos, sino como es el lugar en el cual yo encuentro ese recogimiento, ese momento para orar, ese momento en el que yo puedo encontrarme con Dios. Y sabemos ahí que en ese templo hay una unión de dos planos de la vida, del plano espiritual y el plano terrenal, ¿verdad? Donde nosotros, y sabemos los que hemos asistido a diversos centros espíritas, cuando uno entra a un centro espírita siente ese cambio en el ambiente y hay una explicación, porque sabemos que hay una preparación de nuestros hermanos del plano espiritual. Entonces ese templo que nos permite encontrarnos con nosotros mismos y tener esa actitud de recogimiento, de orar, de reflexionar y de entender por qué nos encontramos acá. ¿Cuál era la tercera palabra? Hospital. Hospital. Miren que esta palabra, como todas, es muy importante. Que nosotros podamos analizar y mirar la casa espírita desde esta perspectiva como un hospital que ayuda espiritualmente a nosotros los encarnados y a aquellos hermanos que se encuentran desencarnados. ¿Por qué? ¿Qué pasa en un hospital? Cuando vamos por generar un hospital es porque tenemos una dolencia, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a un hospital es porque nos sentimos mal, nos duele la cabeza, bueno, asistimos por alguna dolencia. Aquí el centro espírita, al analizarlo como un hospital, vemos que es sanar esas dolencias físicas y morales. Esas dolencias del espíritu, que en algún momento hemos pasado por ellas o estamos pasando. Esas dolencias físicas, que en ningún momento, y es importante aclarar, se pretende reemplazar la medicina, los doctores, jamás. Es un complemento a ese proceso o al poder tratar esa dolencia que se tiene en este momento. Y por último, la última palabra era hogar. Nos sentimos como un hogar aquí cuando nos encontramos con nuestros hermanos, sentimos esa fraternidad, sentimos esa solidaridad humana. En nuestro hogar, donde nosotros vivimos con nuestra familia consanguínea, desarrollamos ciertos valores, nos sentimos felices por ciertas razones. Y bendición cuando comparten la doctrina en el hogar, la familia consanguínea, ¿cierto? Eso es una bendición, que los papás, los hermanos, la familia también compartan la doctrina. Pues por ahora no, en algunos hogares, pero lo importante es que nosotros aquí nos sentimos como esa familia fuerte y replicar ese sentimiento de fraternidad y de amor allá en el hogar donde nosotros compartimos. Así nuestra familia no comparta la doctrina, a veces la comprenda, pero no quiera de pronto aceptarla porque no es el momento y también es totalmente respetable. Entonces, estas 4 palabras importantes nos permiten entender y analizar la trascendencia que tiene la casa espírita en la vida de nosotros como seres humanos. Herculano de Pires, este famoso personaje, pedagogo, filósofo, tiene un libro exclusivamente donde habla todo lo relacionado con el centro espírita. Y nos dice, el centro espírita es por sobre todo un centro de servicios al prójimo. Es decir, estamos acá sentados, venimos, asistimos para servir a las personas que nos rodean, tanto en el plano propiamente humano como en el plano espiritual.
es decir, en los dos planos de la vida, que Dios nos permite entender. Y nos rectifica y nos permite comprender que cada centro espírita tiene sus protectores y guías espirituales. Es decir, contamos con esa protección, con ese guía que requiere nuestro centro espírita. ¿Por qué? Porque los centros espíritas, así como hay una planificación en la familia de nosotros, asimismo hay una planificación organizada, consciente, de acuerdo a las leyes de cada centro espírita. Las personas que nos encontramos aquí, ustedes, nosotros, no estamos acá porque sí, sino por alguna razón. Los dirigentes del movimiento a nivel nacional, departamental, mundial, están allí por una razón. Esos protectores y esos guías espirituales que demuestran su autenticidad por los servicios que prestan. ¿Sí? A veces cuando nosotros antes de conocer la doctrina nos dicen centro espírita, uno ya se imagina otras cosas totalmente análogas a lo que estamos haciendo acá. Se imagina a la gente con velas, con ropa de otro color, así, mejor dicho. Si uno le habla a otra persona que no conoce nada de la doctrina y le dice centro espírita, va a tener una concepción errada. Y a veces es el temor de las personas a conocer la doctrina porque prefieren no estudiarla debido a esos paradigmas que se han sembrado a través del tiempo y de la historia en relación con la doctrina espírita. Pero sabemos que esos protectores, esos guías, tienen presente ese servicio que se presta en el centro espírita. Y nos dice, por las manifestaciones oportunas y cautelosas y su dedicación a los principios cartesianos. Miren que es muy importante tener presente esos principios cartesianos porque hay gente que desarrolla ciertos movimientos o tiene ciertos lugares de oración que no están fundamentados en cartel, que no están fundamentados en esos principios del que siempre nos han hablado, de tener esa coherencia en lo que se hace y en lo que se dice. Porque a veces se piensa que un centro espírita simplemente es una persona o un grupo de personas o una persona que tiene desarrollo mediúnico. Se analiza y se une mucho, se piensa o se me escapa la palabra, se idealiza que el centro espírita es sinónimo de mediunidad, siempre. Y a veces las personas quieren conocer la doctrina por el fenómeno. Y cuando saben que hay que estudiar, que hay que leer, que no es el fenómeno, es una parte lógicamente importante, pero no es no lo es todo. Entonces las personas pues dicen, no, aquí no hacen lo que dicen, estoy equivocado, me alejo, ¿verdad? Entonces es importante tener eso presente, porque nosotros podemos ir a otras ciudades, de pronto por trabajo, porque nos trasladan a otro lugar, y es importante reconocer de qué manera efectivamente es un centro espírita con esos principios cartesianos. Un trabajo de amor al prójimo, es decir, los integrantes de ese centro espírita, de esa casa espírita, desarrollan ese trabajo fundamentado en el amor al prójimo, hecho con sinceridad e intenciones elevadas. Cuenta con la protección de los espíritus benevolentes y la propia defensa de sus buenas intenciones. Es decir, cuando se trabaja, se tiene como centro ese amor al prójimo, esa sinceridad, esa intención de servir, siempre vamos a contar con ese apoyo de nuestros hermanos del plano espiritual fundamentados en la benevolencia. No tenemos por qué temer y nos van a apoyar y defender de acuerdo a nuestras intenciones. Eso nos dice también nuestro hermano Herculano de Miles en este texto. Como decía anteriormente, el objetivo básico es educar al hombre en los aspectos que ya habíamos nombrado: científico, filosófico y ético. Y este objetivo superior de la doctrina debe ser la finalidad del centro espírita, que para lograrlo es preciso tener claros los objetivos de su trabajo. Hay centros espíritas que a veces se cierran, se disparan, las personas se van alejando poco a poco, no continúan su trabajo debido a que olvidan esos objetivos,
los que me permitían nombrar al principio hablando de la doctrina espírita. Olvidan por completo cuál es el sentido de la existencia de un centro espírita. Hablábamos de esa parte de la educación, hablábamos de entender de qué manera a través de la educación podemos encontrar esa transformación en nuestra vida. Y entonces hay tres, digámoslo, objetivos, tres aspectos importantes que debe tener presente esa finalidad en el centro espírita. El primero de ellos, la práctica de la caridad. O sea, un centro espírita que no tenga como estandarte esa práctica de la caridad no es centro espírita, porque está en contra, lógicamente, de los postulados que nos ha regalado nuestro hermano Allan Kardec a través del tiempo, en las leyes de Jesús, en la ley del amor. Como nos enseñó Jesús, la caridad la vemos desde tres aspectos: en la benevolencia, en la indulgencia y en el perdón. ¿Y por qué la práctica de la caridad? ¿Quién me dice por qué? Porque fuera de la caridad no hay salvación. Muy bien. Porque fuera de la caridad no hay salvación. Esa caridad, esa práctica de la caridad que yo vengo a aprender, a comprender en el centro espírita para ponerla al servicio de los demás, es la que me va a permitir encontrar ese camino que requiero para crecer, para evolucionar, para conocerme, para amarme a mí mismo y poder amar a los demás y por ende encontrar ese amor a Dios. Entonces, primer objetivo importante del centro espírita, práctica de la caridad en todas las actividades que más adelante las vamos a nombrar rápidamente. Hay centros espíritas de los cuales se escuchan que a veces piden cosas materiales a cambio de ciertos servicios que se prestan. Ya ahí está desfasado ese centro espírita y es donde nosotros debemos reconocer y entender. Segundo objetivo, la fraternidad. La fraternidad, ¿por qué? Porque ahí es donde recordamos esa frase maravillosa de amados espíritas, amados e instruidos. La fraternidad nos permite entender de qué manera yo participo en el centro espírita trabajando de corazón, no por interés, no porque me vean, no porque si no vengo me regañan, o me dicen, ay, ¿por qué tan perdido? ¿Por qué no volvió? Sino es porque lo necesito, porque requiero encontrar ese trabajo, esa fraternidad cuando yo trabajo con los demás, con mi prójimo, y reconocer que en esa fraternidad, como familia que somos, como hablábamos de ese hogar que nos permite encontrar y estar unidos, sabemos que en esa fraternidad no hay jerarquías. En la doctrina espírita no hay jerarquías. Todos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades. Lógicamente hay unas personas que deben cumplir con ciertos cargos que se requieren, pero no hay jerarquías. Nadie es más que nadie. Nosotros podemos desarrollar las tareas por igual, solo requerimos preparación, estudio, y por eso pues asistimos al centro espírita. Y por último, complementando lo que me permito decir anteriormente, el esclarecimiento. ¿Por qué? Porque lo dijimos, instruidos. Necesitamos estudiar, necesitamos aprender, necesitamos entender desde el estudio diferentes fenómenos que pasan en nuestra vida, alrededor, de qué manera podemos entender la doctrina, cuando podemos esclarecernos, cuando estudiamos, cuando nos preparamos. ¿Por qué? Porque también debemos desarrollar ese aspecto intelectual que va a complementar ese desarrollo moral que necesita. Y entonces, ¿esa es la imagen de qué? De un taller, ¿cierto? Es una analogía que quise traer y compartir porque aquí el centro espírita lo vamos a analizar y a ver como un taller, como una oficina de trabajo que proporciona a sus trabajadores la oportunidad de ejercitar el perfeccionamiento íntimo. Miren qué frase tan interesante. Ver el centro espírita desde esta perspectiva, esa oportunidad de ejercitar ese perfeccionamiento íntimo por la vivencia del Evangelio en las actividades. A veces nosotros nos preguntamos o esperamos oportunidades en otros lugares
para ayudar, para trabajar en ese perfeccionamiento íntimo. Pero no reconocemos que acá, en el centro espírita, al analizarlo y verlo como ese taller, como esa oficina, podemos entender de qué manera podemos hacer ese perfeccionamiento. Lo que pasa es que requiere una disciplina que a veces nos cuesta, requiere una constancia, requiere un acercamiento, requiere una comprensión y un compromiso. Pero para cada uno de nosotros, los que estamos aquí, aquellos hermanos que no pudieron venir hoy, aquellos hermanos que nos acompañan del plano espiritual, hay un momento para todo. Y cada uno de nosotros elige de qué manera yo participo o estoy vinculada de cierta forma y en qué momento y de qué forma me vinculo, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Entender que tenemos esa oportunidad en este momento, desde que nosotros asistimos ahorita, los sábados, los miércoles, las personas que asisten casi prácticamente todos los días a las diferentes actividades, es la vinculación, el compromiso y el desarrollo que se tiene por lograr ese perfeccionamiento íntimo. Ahora, no quiero decir con esto que yo asisto a todas las actividades, entonces voy a evolucionar más rápido. No, cada persona, cada uno de nosotros, Dios nos permite entender qué necesitamos y qué requerimos para encontrar ese perfeccionamiento. ¿Qué es lo importante? Que cuando estoy acá, lo que yo haga, así participe en una, dos actividades, así solo puedan ir los sábados, los miércoles a estudiar, lo haga de corazón, lo haga queriendo o teniendo presente esa evolución y ese adelanto que requiero en mi aspecto moral e intelectual, entendiendo esa vivencia del Evangelio. Y nos dice ahí en las actividades. Vamos a nombrar rápidamente las actividades que se desarrollan en un centro espírita, así de una manera muy general. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Porque yo decía, ay, ya estoy, pero eso lo podemos leer, analizar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que cada uno de nosotros pueda entender, analizar, que podemos participar en esas actividades. Una en esas, donde me sienta bien, donde me sienta mejor. Que en esas actividades, para poder participar, lógicamente requiere una preparación. Y que cuando yo participo en una actividad de ellas, de las que me voy a permitir nombrar, ¿quién es el primer beneficiado? Nosotros mismos. No, ay, es que yo voy al centro espírita y ayudo y oro. No, estoy ayudando, estoy orando. Entonces, esto es muy importante que lo podamos entender. Una de las actividades, reuniones de estudios. Las reuniones que se desarrollan para estudiar lógicamente la doctrina, hay cursos de formación, cursos de mediunidad. Cuando uno empieza a conocer la doctrina y está simpatizando, todos hemos pasado por allí o la mayoría, asistimos a un curso de formación de trabajadores que nos permite entender la doctrina de una manera pues lógicamente más profunda, más clara. Esas reuniones de estudio nos dan y nos ofrecen ese esclarecimiento. Estimular, una de las actividades es estudio del Evangelio en el hogar, que muchos de nosotros los desarrollamos en nuestra casa, si de pronto nos toca solitos o con la familia lo podemos hacer. Ese estudio del Evangelio en el hogar, la forma como lo podemos hacer, como nos pueden orientar, nos permite efectivamente la realización de un ambiente tranquilo en nuestro hogar donde vivimos, ¿verdad? Trabajo de divulgación, que es tan importante. Y sé que muchas personas llegan a conocer la doctrina y ahora con la facultad de las redes, con ese avance tecnológico, pues es más fácil desarrollar ese trabajo de divulgación, pero la primera forma de divulgar es a través de mi ejemplo, ¿sí? A través de lo que yo hago, de lo que yo digo, de la forma como yo puedo consolar a alguien cuando está pasando por una situación difícil. Atención fraternal. Miren que el video que estaban pasando al principio, cuando Lupin estaba haciendo la oración, nos hablaba de todos esos servicios y esas actividades. Atención fraternal en el sentido cuando estamos tristes, cuando no encontramos respuestas a ciertas cosas. En los centros espíritas podemos encontrar esa oportunidad de querer desahogarnos con alguien. De pronto no tenemos a nadie en nuestra familia, es una oportunidad de servicio. Y hay un curso que se trabaja de cómo usted atender fraternalmente a una persona, ¿sí? También el servicio de asistencia y promoción social, que muchos de nosotros hemos asistido a actividades que se desarrollan en el centro espírita
Y cuando participamos de esas actividades nos sentimos como alegres, felices de poder compartir con esos niños, con los abuelos, con las personas con las que podemos desarrollar diferentes actividades de esa asistencia que se requiere. Terapia de pases, que es lo que hacemos acá cuando finalizamos los sábados. Esos pases, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? Para limpiar esas energías de pronto de las cuales a veces nosotros nos cargamos, porque necesitamos efectivamente esa limpieza en nuestra parte espiritual, ¿verdad? Terapia desobsesiva. A veces cuando escuchamos esa palabra decimos, bueno, ¿eso cuándo es? ¿Cómo es? Sabemos que para cada una de estas actividades se requiere un estudio. Esa terapia desobsesiva es una tarea especial que se hace porque así como hay personas que tienen esas dolencias físicas, hablamos de esas dolencias espirituales y requieren unas terapias especiales. Esas personas que aplican, trabajan en esas terapias, tienen un estudio, una disciplina y unas características, así como cada una de las actividades que se desarrollan. Reuniones de estudio, educación y desarrollo de práctica de la mediunidad. Esas reuniones de estudio, educación y desarrollo y práctica es porque esas personas que tienen esa facultad, que la han venido desarrollando a través del tiempo, es porque son personas que se caracterizan por esa disciplina, porque se preocupan por, lógicamente, el desarrollo y poner a disposición esa práctica de la mediunidad, de esa facultad que se presenta. Reuniones de educación moral para la familia, niños, niñas y jóvenes. Muchos de ustedes tienen sus hijos acá vinculados, sobrinos, a las actividades que hacemos con los niños, que antes las hacíamos presenciales, antes virtuales, ahora las estamos intentando hacer presenciales. Es una forma también en la cual nosotros, como las personas que orientamos y trabajamos, nos beneficiamos, y también las familias, porque no solamente es con los niños y niñas y jóvenes, sino también con las familias. Y también hemos venido desarrollando talleres con los padres para fortalecer ese aspecto. Así rápidamente me permito nombrar esas actividades, las cuales son esos servicios que brinda el Centro Espírita. Esos servicios de los cuales todos alguna vez nos hemos beneficiado o nos estamos beneficiando, porque hemos recibido pases, porque hemos necesitado de ciertas terapias, porque hemos asistido o estamos asistiendo a esos estudios. Y esos servicios y esas actividades efectivamente permiten ejercer un complemento de las dos, donde a medida que yo estoy desarrollando esa actividad, estoy sirviendo a los demás, a mi prójimo, estoy desarrollando esa fraternidad, esa caridad y me estoy esclareciendo. Cada actividad de esas requiere una preparación. Por eso nosotros nos sentimos confiados cuando vamos a un centro espírita y sabemos que una persona que nos da pases cuenta con la disciplina en su aspecto moral, en su aspecto físico para dar esos pases. Cuenta con las características. Cuando una persona necesitamos una atención fraternal, sabemos que esa persona que nos va a escuchar en esa atención fraternal se ha preparado, conoce la doctrina, nos puede ayudar y orientar a través de un consuelo, de una palabra, de una orientación, de vincularnos a otra tarea para poder cumplir con ese objetivo que se requiere. Entonces estas actividades, que las nombro así muy rápidamente y que podríamos profundizar más, nos permiten entender el servicio que brinda un centro espírita. A través de esos objetivos que trabajamos, que analizamos, podemos reconocer de qué manera podemos servir. Entonces ahí uno dice, bueno, yo podría estudiar esto, hacer esto, analizar esto, apoyar en este aspecto. Nada más con el hecho de venir, estar acá unidos los sábados, es una reunión de estudio que hacemos, digámoslo así, donde estamos aprendiendo, estamos reflexionando y de qué manera yo interiorizo lo que escucho, lo que comprendo para compartirlo con los demás. Es importante reconocer que esas actividades están organizadas, planeadas por unos departamentos, ¿sí? Así rápidamente, yo sé que lo hemos escuchado, pero es muy importante.
que eso también me llama mucho la atención del movimiento espírita, que tiene una organización en los departamentos a nivel del centro espírita, a nivel de las federaciones, a nivel nacional, a nivel mundial. Hay un departamento administrativo y financiero, hay un departamento doctrinario, hay un departamento de la práctica y desarrollo de la mediunidad, de asistencia espiritual, de asistencia y promoción social, de familia, infancia y juventud. Son 7 departamentos en total, no sé si los nombré a todos, pero ¿a qué voy con esto? Que es muy organizado. Un centro espírita debe tener presente esa organización para que yo pueda participar y saber de qué manera me puedo vincular. Es aquí, en esta diapositiva, donde yo puedo entender de qué manera yo puedo aprender lo que nos dice el título de la conferencia de esta noche: recinto para aprender y enseñar. De qué manera yo puedo aprender en un centro espírita y de qué manera yo puedo enseñar, brindar esto que comparto con los demás, de qué manera yo me voy esclareciendo y soy capaz de desarrollar en alguna de las actividades ese amor, esa caridad con el prójimo. ¿Por qué? Porque rectificamos una vez más, es una escuela donde podemos aprender y enseñar, sembrar el bien y cosechar bendiciones. Miren que tenemos una oportunidad en este momento, así como veíamos esa analogía con el taller, mejorarnos, primero porque somos los primeros beneficiados, y ayudar a los otros a perfeccionarse en la senda eterna. Es decir, tenemos la posibilidad de ayudar a nuestro prójimo, pero teniendo presente que nosotros somos los primeros beneficiados. Este es un texto, me disculpan que está un poco largo, que nos lo regala nuestro hermano Divaldo Pereira Franco, psicografiado desde el espíritu de Viana de Carvalho, donde nos dice, y es una recomendación para nosotros los que estamos conociendo la doctrina, estudiando. Cuidemos de sumergir la mente y el corazón en las preciosas palabras del codificador y los espíritus de luz. Es decir, mantenernos siempre con mente y corazón en las enseñanzas de la doctrina. Estudiando el espiritismo y haciendo que no solo cada casa espírita sea un templo, sino también y sobre todo se transforme. Lógicamente, así como nosotros como seres humanos evolucionamos y crecemos, las casas espíritas también, y dependen de nosotros. Y se transforme que en una escuela de iluminación de conciencias y de sabiduría, en donde se creen hábitos saludables y el amor mantenga su sustancia, es decir, sea la esencia, la materia prima, sea el amor, esa esencia que se requiere, esa sabiduría para lograr esa iluminación de conciencias, conduciendo a las almas el redil del Cristo, nuestro eterno e incesante conductor. Es decir, nosotros al leer este párrafo tan interesante que podemos estudiarlo, nos da la oportunidad de entender que a través de la doctrina, yo, ejemplificándola, trabajando, estoy aportando el grano de arena para que la casa espírita crezca y se transforme, y es un círculo. A medida que la casa espírita se va transformando, los que la integramos también vamos evolucionando, nos vamos transformando, vamos desarrollando y buscando esa iluminación de conciencia que requerimos, fortaleciendo esa sabiduría. Y nos dice Emmanuel, para finalizar, dignifica pues, esa es una invitación, nosotros que estamos acá conociendo la doctrina y que pertenecemos al Centro Espírita Luz de Amor, dignifica pues a la doctrina espírita que te consuela y libera, porque nos da consuelo, vigilando su pureza y su sencillez, y para que no colabores sin darte cuenta con los vicios de la ignorancia y los crímenes del pensamiento. ¿Qué pasa cuando nos alejamos, cuando perdemos esa pureza de la doctrina, nos dejamos llevar a veces por otras corrientes, cuando no estudiamos, no nos esclarecemos, nos vamos apartando, ¿verdad? Y eso hace que a veces los centros espíritas se cierren o pierdan esa unión. Espírita debe ser tu carácter, aunque recién estés recuperado de la caída que has tenido.
A veces decimos, no, es que estoy bajo de ánimo, no puedo ir al centro espírita. Al contrario, aquí es donde vamos a encontrar esa vitalización que necesitamos en nuestro aspecto espiritual y físico. Espírita debe ser tu conducta aunque estés frente a duras pruebas. Todos pasamos por duras pruebas. Espírita debe ser el claro adjetivo de tu institución, aunque por tal motivo le falten a ella las pasajeras subvenciones y honores terrenos. Espírita debe ser el nombre que te distinga aunque tengas aflictas luchas contigo mismo. A veces esas luchas con nosotros mismos son las que nos apartan un poco o no nos permiten entender lo que estamos viviendo. Doctrina espírita quiere decir doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es la doctrina del perfeccionamiento moral en todos los mundos. Es decir, la oportunidad y el camino que tenemos para crecer. Guárdala pues, es la invitación, en tu existencia, como siendo tu responsabilidad mayor, porque día vendrá en que serás convocado, naturalmente, a rendirle cuentas. Es decir, nosotros ahorita con el conocimiento que tenemos, con lo que hemos estudiado, con lo que estamos comprendiendo, hemos sido bendecidos. Pero a esa bendición se suma una responsabilidad que cada uno de nosotros, en el momento en que nos encontramos, en nuestra conciencia, como podamos desarrollarla, sabemos de qué manera podemos contribuir al bienestar en ese centro espiritual que pertenecemos. Esa es la invitación de hoy, queridos hermanos y hermanas, al entender la casa espírita como ese recinto en el cual podemos perfeccionarnos moralmente, podemos iluminar nuestra conciencia, compartir, desarrollar la caridad, el amor al prójimo y a los demás. Y es la invitación, como nos dice Manuel, a esa doctrina del perfeccionamiento moral en todos los mundos, porque sabemos que las respuestas que tenemos, las dudas que a veces nos asaltan, las encontramos en la doctrina espírita desde los tres aspectos que ya me permití nombrar. Yo les agradezco mucho por su atención. No sé si tengamos alguna pregunta o algo que queramos decir.